Evangelio de hoy. Viernes 12 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 16 al 19. ¿Con quién compararé esta generación? Se parece a niños que, sentados en la plaza, se llaman unos a otros. Les tocamos la flauta y no bailaron. Les entonamos cantos de duelo y no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La generación que no baila ni llora, un reflejo de la resistencia humana. El Evangelio nos presenta una imagen poderosa de la insensibilidad espiritual. La generación que no baila ni llora simboliza la incomprensión y la resistencia ante la acción de Dios. Esta resistencia no siempre surge de la maldad, sino a menudo de la comodidad, el miedo al cambio, los prejuicios y la rutina, que adormece la sensibilidad del corazón. Muchas veces, nos acostumbramos a la normalidad y dejamos de percibir la gracia que se manifiesta en lo cotidiano, en los gestos simples, en las palabras de consuelo, en la presencia silenciosa de Dios, que nos rodea constantemente. Reconocer nuestra propia ceguera espiritual nos permite abrir los ojos y el corazón a lo nuevo y desafiante que Dios quiere obrar en nosotros. Juan el Bautista, un modelo de coherencia y valentía. Juan el Bautista aparece como un ejemplo de integridad y valentía. Su vida austera y su firmeza ante la crítica muestran que vivir la verdad de Dios requiere sacrificio y coherencia. No se dejó influenciar por las opiniones de los demás, ni buscó la aprobación humana. Su misión y su mensaje fueron claros y consistentes. Y este ejemplo nos invita a revisar nuestra propia vida. Nuestras palabras y nuestras acciones reflejan la fe que profesamos. Somos coherentes en nuestra espiritualidad, incluso cuando las circunstancias nos desafían o nos hacen vulnerables a la crítica. Juan nos enseña que la fidelidad a Dios exige coraje y que la verdadera valentía espiritual radica en mantenernos firmes en la verdad. Jesús, cercanía y ternura que transforman. En contraste con la austeridad de Juan, Jesús muestra que la cercanía y la ternura son esenciales para la transformación del corazón humano. Su trato con los marginados, los pecadores y los rechazados por la sociedad revela que la gracia divina se manifiesta en el amor activo, en la atención al otro y en la compasión que acompaña a quienes más lo necesitan. Jesús nos enseña que la vida espiritual no puede reducirse a normas o rituales vacíos, sino que debe integrarse con el servicio, el acompañamiento y la expresión concreta del amor. La verdadera espiritualidad combina disciplina y ternura, rigor y misericordia, y esta combinación es la que permite la transformación real en nosotros y en nuestro entorno. La paciencia de Dios, un llamado a la perseverancia. Este pasaje resalta la paciencia infinita de Dios frente a la incomprensión humana. Aunque la gente critique o resista, Él continúa ofreciendo caminos de conversión y esperanza. Esta paciencia nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. La transformación espiritual es un proceso
Que requiere tiempo, disposición y apertura, y no puede forzarse. Al aprender a confiar en la paciencia de Dios, desarrollamos la capacidad de acompañar con amor y esperanza, entendiendo que cada corazón tiene su propio ritmo para abrirse a la gracia y para recibir la renovación que Él desea ofrecer. La sabiduría que se evidencia en los frutos. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos recuerda que la autenticidad espiritual se refleja en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La verdadera fe se manifiesta en obras concretas de amor, justicia, compasión y servicio. Reflexionar sobre nuestras acciones nos permite evaluar si nuestra vida realmente refleja la presencia de Dios y contribuye a la transformación del mundo que nos rodea. No se trata solo de comprender la verdad, sino de vivirla y expresarla en nuestra conducta cotidiana, generando frutos que evidencien la acción de la gracia en nuestras vidas. Abrirse al cambio, dejar actuar la gracia. Aceptar la acción de Dios en nuestra vida implica soltar hábitos, seguridades y prejuicios que nos limitan. Abrirse al cambio requiere valentía, humildad y confianza, permitiendo que la gracia divina transforme nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Esta apertura nos libera del miedo, nos ayuda a superar ataduras y nos permite vivir con libertad interior. Solo quienes se disponen a este proceso pueden experimentar la plenitud de la vocación divina y reflejar en sus vidas la auténtica transformación que Dios desea obrar. Equilibrio entre disciplina y ternura. El contraste entre Juan y Jesús enseña que la madurez espiritual combina disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor hiere, mientras que la misericordia sin verdad carece de eficacia. La sabiduría divina integra ambos aspectos y nos desafía a equilibrarlos, firmeza en la verdad, sensibilidad con los demás y coherencia en la acción. Este equilibrio permite que nuestra vida espiritual sea sólida, transformadora y capaz de producir frutos duraderos que impacten positivamente en nuestro entorno y en nuestra propia existencia. Fe activa, responder con compromiso. Bailar y llorar son símbolos de la fe activa, que responde con sensibilidad y acción a la gracia de Dios. La fe pasiva, indiferente o inmóvil limita nuestra transformación personal y nuestra capacidad de ser instrumentos del reino. La verdadera fe se manifiesta en actos concretos de amor, reconciliación, perdón, servicio y justicia. Participar activamente en la obra de Dios convierte nuestra vida en un testimonio vivo de su acción y multiplica los frutos espirituales que alcanzan a quienes nos rodean. Evitar la rutina espiritual, mantener el corazón despierto. La rutina y la repetición mecánica de hábitos pueden adormecer nuestro corazón y disminuir nuestra sensibilidad ante la acción de Dios. Jesús nos llama a vivir con atención plena, conscientes de cada detalle de nuestra vida y de la obra divina. Mantener el corazón despierto y receptivo es esencial para que la fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos. Evitar la superficialidad nos permite percibir la novedad de Dios, responder con apertura y vivir con la intensidad espiritual que transforma nuestra vida y la de los demás. La incomprensión del mundo ante la novedad de Dios. El Evangelio nos muestra que muchas veces el mundo no entiende la obra de Dios porque busca lo previsible y lo cómodo. La generación que no baila ni llora.
Simboliza la incapacidad de reconocer la gracia que no encaja con sus expectativas. Esta incomprensión nos desafía a no dejarnos llevar por la opinión general, sino a mantener un discernimiento espiritual que nos permita percibir los signos de Dios, incluso en lo inesperado y en lo humilde. La novedad de la acción divina suele aparecer de manera sencilla, silenciosa y profunda, desafiando nuestras categorías humanas y llamándonos a abrirnos sin prejuicios. La audacia de Juan el Bautista como espejo del compromiso. Juan el Bautista, con su firmeza y austeridad, nos enseña que la coherencia y la integridad espiritual requieren coraje. Su vida nos recuerda que actuar con fidelidad a Dios puede resultar incómodo para los demás, pero es necesario para permanecer íntegros. Su ejemplo nos desafía a evaluar si nuestras decisiones, palabras y actitudes reflejan una auténtica conexión con la verdad divina, recordándonos que la valentía espiritual consiste en mantenernos firmes aun cuando la sociedad no comprende ni aplaude nuestras acciones. Jesús, cercanía transformadora y compasiva. Jesús nos muestra que la verdadera espiritualidad no se limita a la austeridad o la disciplina, sino que también se manifiesta en cercanía, ternura y amor activo. Su trato con pecadores y marginados revela que la gracia de Dios se despliega a través de la atención, el acompañamiento y el servicio. Esta cercanía transforma corazones, derriba barreras y genera un impacto profundo y duradero. Nos invita a vivir una espiritualidad que no se quede en lo teórico, sino que se exprese en gestos concretos de amor y apoyo hacia quienes más lo necesitan. Paciencia y esperanza, la obra gradual de Dios. Dios actúa con infinita paciencia, respetando el tiempo y el ritmo de cada persona. Esta enseñanza nos recuerda que la transformación espiritual es gradual, y que la obra de Dios no depende de nuestra velocidad, sino de nuestra disposición. Aprender a confiar en la paciencia divina nos permite acompañar a otros con amor, sembrar esperanza sin agobiar, y reconocer que la gracia se manifiesta en el momento justo, siempre de acuerdo con la apertura del corazón humano. La sabiduría que se manifiesta en acción. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos enseña que la auténtica espiritualidad se refleja en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Los frutos de esta sabiduría se manifiestan en amor, justicia, perdón y servicio. Reflexionar sobre nuestra vida nos permite identificar si nuestras decisiones contribuyen a la transformación personal y comunitaria. No basta con comprender la verdad. Es necesario vivirla y demostrarla con nuestras obras, convirtiéndonos en instrumentos activos del reino de Dios. Abrirse al cambio, dejar que Dios transforme. Aceptar la acción de Dios implica soltar hábitos, seguridades y prejuicios que nos limitan. Abrirse al cambio requiere valentía y humildad, permitiendo que la gracia divina transforme nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida emocional. Esta apertura libera de miedos y ataduras, facilitando la vida interior y la coherencia espiritual. Solo quienes se disponen a este proceso pueden experimentar la plenitud de la vocación divina y reflejar auténticamente la transformación que Dios desea obrar en ellos. Disciplina y ternura, equilibrio para una vida plena. El contraste entre Juan y Jesús nos enseña que la madurez espiritual combina disciplina y ternura,
rigor y compasión. La corrección sin amor hiere, y la misericordia sin verdad carece de fuerza. La sabiduría de Dios integra ambos aspectos, desafiándonos a equilibrarlos en nuestra vida. Firmeza en la verdad, sensibilidad con los demás y coherencia en la acción. Este equilibrio permite que nuestra vida espiritual sea sólida, transformadora y capaz de producir frutos duraderos, que impacten positivamente a nuestro entorno y a nuestra propia existencia. Fe activa, compromiso que transforma. Bailar y llorar simboliza la fe activa, que responde con sensibilidad y acción a la gracia de Dios. La fe pasiva limita la transformación personal y nuestra capacidad de ser instrumentos del reino. La verdadera fe se manifiesta en actos concretos de amor, reconciliación, perdón, servicio y justicia. Participar activamente en la obra de Dios convierte nuestra vida en un testimonio vivo y multiplica los frutos espirituales que alcanzan a quienes nos rodean, generando cambios visibles y profundos en nuestro entorno. Evitar la rutina espiritual, mantener la conciencia despierta. La repetición mecánica de hábitos y rituales puede adormecer el corazón y disminuir la sensibilidad espiritual. Jesús nos invita a vivir con atención plena, conscientes de cada detalle de nuestra vida y de la acción divina que nos rodea. Mantener el corazón despierto y receptivo es esencial para que la fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos, evitando que la superficialidad apague nuestra capacidad de percibir la gracia y de responder a ella con apertura y compromiso. La incomprensión como obstáculo para la gracia. El Evangelio nos muestra que muchas veces la incomprensión surge de expectativas rígidas y de un corazón cerrado. La generación que no baila ni llora refleja cómo buscamos siempre lo evidente, lo que encaje en nuestra lógica, sin darnos cuenta de que Dios actúa de manera inesperada y en lo sencillo. Esta resistencia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces ignoramos la acción de Dios? ¿Por qué no coincide con lo que queremos o creemos? Abrirnos a su obra requiere humildad y disposición para recibir lo que no esperábamos, confiando en que su plan es siempre perfecto. Juan el Bautista y la valentía de la coherencia. Juan representa la fuerza que proviene de la coherencia espiritual. Su austeridad y firmeza ante la crítica enseñan que vivir la verdad de Dios requiere sacrificio, disciplina y un compromiso que no depende de la aprobación de los demás. Nos invita a cuestionarnos. ¿Somos coherentes en nuestra fe, incluso cuando nadie nos observa? La valentía de Juan no se limita a su mensaje, sino que se manifiesta en su manera de vivir, recordándonos que la integridad espiritual no es un accesorio, sino un camino necesario para experimentar la profundidad de la gracia divina. Jesús y la acción transformadora del amor. Jesús demuestra que la cercanía, la ternura y el acompañamiento son esenciales para la transformación espiritual. Su relación con los marginados y pecadores revela que la gracia no se impone, sino que se ofrece con amor y atención. Su ejemplo nos enseña que la espiritualidad debe integrarse con la acción, que el amor verdadero se manifiesta en gestos concretos, y que la cercanía con los demás es un canal poderoso para la obra de Dios.
La transformación no depende de sermones o teorías, sino del impacto real que tenemos en la vida de quienes nos rodean. La paciencia divina y nuestra apertura interior. Dios actúa con infinita paciencia, respetando nuestra libertad y ritmo de apertura. Su espera nos enseña que la transformación no es inmediata y que la gracia requiere tiempo para asentarse en nuestros corazones. Esta paciencia nos invita a no desesperarnos por los fracasos ni por la lentitud de los cambios en nosotros o en los demás. Aprender a confiar en su tiempo divino nos permite acompañar con amor, sembrar esperanza y comprender que la obra de Dios se manifiesta plenamente solo cuando estamos listos para recibirla. La sabiduría se refleja en la coherencia de la vida. La sabiduría se justifica por sus obras. Subraya que la autenticidad espiritual se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Los frutos de la sabiduría se manifiestan en amor, justicia, servicio y perdón. Evaluar nuestra vida a la luz de esta enseñanza nos permite preguntarnos si nuestras decisiones y actos realmente reflejan la presencia de Dios. La verdadera sabiduría no se mide por conocimientos teóricos, sino por la capacidad de transformar nuestra vida y la de los demás a través de acciones coherentes con la fe. Soltar lo que limita, abrirse al cambio. Aceptar la acción de Dios implica liberarnos de hábitos, seguridades y prejuicios que limitan nuestra apertura. Abrirse al cambio requiere humildad, valentía y fe. Esta disposición nos permite recibir la gracia que transforma nuestros pensamientos, emociones y decisiones, y nos libera de miedos y ataduras que impiden nuestro crecimiento. Solo quienes se abren a este proceso pueden experimentar la plenitud de la vocación divina y reflejar auténticamente la transformación que Dios desea obrar en ellos y en su entorno. Equilibrio entre disciplina y ternura. La vida espiritual madura combina disciplina y ternura, rigor y compasión, firmeza y sensibilidad. La corrección sin amor puede herir, mientras que la misericordia sin verdad carece de eficacia. Jesús y Juan nos muestran que la sabiduría divina integra ambos aspectos, enseñándonos a equilibrar nuestras actitudes y acciones. Este equilibrio fortalece nuestra vida interior y nos capacita para producir frutos duraderos que impacten positivamente en nuestras relaciones y en nuestra comunidad, reflejando el amor y la justicia de Dios. Fe activa, responder con compromiso. La fe no puede ser pasiva ni indiferente. Bailar y llorar simboliza la respuesta activa a la gracia de Dios, que se manifiesta en acciones concretas de amor, reconciliación, perdón, servicio y justicia. La verdadera fe se evidencia cuando impacta la vida de quienes nos rodean. Participar activamente en la obra de Dios convierte nuestra existencia en un testimonio vivo, multiplicando los frutos espirituales y transformando nuestro entorno. La acción coherente con la fe demuestra que la espiritualidad es dinámica y comprometida. Despertar del corazón, evitar la rutina espiritual. La rutina y la repetición mecánica de hábitos y rituales pueden adormecer nuestro corazón y disminuir nuestra sensibilidad ante la acción de Dios. Jesús nos llama a vivir conscientes de cada detalle de nuestra vida y de su obra. Mantener la atención plena permite que la fe sea viva y efectiva.
generando frutos auténticos y evitando que la superficialidad apague nuestra capacidad de percibir la gracia. El corazón despierto responde a Dios con apertura y compromiso, abrazando la novedad de cada momento y de cada oportunidad de transformación. El desafío de reconocer lo divino en lo cotidiano. El Evangelio nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta muchas veces en los detalles más simples y cotidianos de nuestra vida. La generación que no baila ni llora nos enseña que, cuando estamos centrados solo en lo extraordinario o espectacular, perdemos la capacidad de percibir lo sutil y transformador que Dios pone delante de nosotros cada día. Este pasaje nos invita a cultivar la atención plena, a abrir nuestros sentidos y nuestro corazón, y a reconocer que cada gesto de amor, cada acto de bondad y cada experiencia cotidiana pueden ser canales por los que Dios actúa en nuestras vidas. La paciencia infinita de Dios nos enseña que la conversión y la transformación no dependen de nuestra rapidez, sino de nuestra disposición y apertura interior. Su espera nos invita a confiar en su tiempo, a no desesperarnos por nuestros errores ni por los de los demás. Aprender a vivir con paciencia y esperanza nos permite acompañar con amor y sembrar semillas de cambio, entendiendo que la gracia se manifestará en el momento adecuado y en consonancia con nuestra capacidad de recibirla. La sabiduría que se evidencia en los frutos de la vida. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos recuerda que la auténtica espiritualidad se evidencia en la coherencia entre palabra y acción. Los frutos de esta sabiduría son visibles en el amor, la justicia, el servicio y el perdón. Reflexionar sobre nuestras acciones nos ayuda a evaluar si nuestra vida refleja la presencia de Dios y si nuestras decisiones contribuyen a la transformación de nuestro entorno. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla de manera tangible, permitiendo que nuestros actos sean testimonio de la acción divina. Paciencia divina frente a la resistencia humana. El pasaje nos recuerda que la paciencia de Dios es infinita. Aunque la generación no responda, la gracia continúa llamando, acompañando y proponiendo caminos de conversión. Esta paciencia divina nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que el proceso de transformación interior requiere tiempo, disposición y perseverancia. La acción de Dios respeta nuestra libertad y espera el momento oportuno para que el corazón se abra, demostrando que la verdadera conversión es fruto de la disposición interior y no de la presión externa. Frutos visibles como evidencia de sabiduría. Jesús nos enseña que la sabiduría se justifica por sus obras. No basta con palabras o gestos superficiales. Lo que demuestra la verdad y la autenticidad espiritual son los frutos que nacen de una vida transformada. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción genera impacto real en quienes nos rodean. Inspira a otros y refleja la obra de Dios en el mundo. Este principio nos invita a revisar nuestras decisiones, hábitos y actitudes, asegurándonos de que reflejen la acción de la gracia y el amor divino. La apertura al cambio como camino de libertad. Responder a la llamada de Jesús implica liberarse de hábitos, seguridades y prejuicios que limitan nuestro crecimiento interior. La apertura al cambio es un acto de libertad
que requiere valentía y confianza en la acción de Dios. Soltar el control, aceptar la transformación. Y permitir que la gracia moldee nuestra vida. Son pasos necesarios para vivir en plenitud. Esta disposición nos libera de miedos, resentimientos y costumbres que nos atan, permitiendo que nuestro corazón se alinee con la voluntad divina y experimentemos la verdadera libertad espiritual. Disciplina y ternura, la armonía de la vida espiritual. El contraste entre Juan y Jesús revela que la vida espiritual requiere equilibrio entre disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor hiere, y la misericordia sin verdad se vuelve débil. La sabiduría divina integra ambos elementos, enseñándonos a ser firmes en la verdad y sensibles en nuestras relaciones. Este equilibrio permite que nuestra fe sea efectiva y transformadora, y nos guía para actuar con coherencia y madurez en el trato con los demás, reflejando en nuestra vida la armonía de la pedagogía divina. La fe como respuesta activa a la gracia. La metáfora de bailar y llorar simboliza la fe activa que reacciona ante la acción de Dios. La fe pasiva, indiferente o inmóvil, limita nuestra capacidad de experimentar la plenitud del reino y de actuar como instrumentos de cambio en el mundo. La fe verdadera se manifiesta en actos concretos. Amor, servicio, perdón, reconciliación y justicia. Responder activamente a la gracia nos convierte en agentes de transformación y nos permite ser testigos de la sabiduría y el amor de Dios en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. El peligro de la rutina espiritual y la necesidad de atención. La rutina espiritual puede adormecer el corazón, provocando indiferencia y apatía frente a la acción de Dios. Repetir gestos y rituales de manera mecánica disminuye la capacidad de asombro y la disposición a la conversión. Jesús nos invita a mantener el corazón despierto, vivir con atención y sensibilidad, y reconocer su obra en cada detalle de la vida cotidiana. La conciencia plena. La oración constante y la reflexión profunda son herramientas para evitar la pasividad espiritual y mantener la apertura interior frente a la gracia. La incomprensión humana ante los caminos de Dios. Jesús señala que la generación de su tiempo no comprende ni a Juan ni a él. Y esta incomprensión sigue vigente en nuestros días. Muchas veces nos resulta difícil aceptar que Dios actúa de formas distintas a las que esperamos. Y esta resistencia refleja nuestra limitada percepción y nuestro apego a lo conocido. La incapacidad de reconocer la obra divina se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual y para la verdadera conversión. Esta enseñanza nos invita a cultivar apertura, discernimiento y humildad, aceptando que la acción de Dios puede manifestarse de manera inesperada, y que cada experiencia espiritual, por sencilla que parezca, tiene un propósito divino. Juan y Jesús, contrastes que enseñan equilibrio. Juan con su austeridad y Jesús con su cercanía representan dos caminos que convergen en la sabiduría de Dios. La disciplina, la entrega y el rigor de Juan nos muestran que la vida espiritual requiere sacrificio, esfuerzo y coherencia. Por otro lado, la cercanía, la compasión y la misericordia de Jesús revelan que el amor activo y la relación humana son también esenciales para la transformación.
La unión de ambos enfoques nos enseña que la fe verdadera no se limita a una sola manifestación, sino que integra rigor y ternura, exigencia y comprensión, disciplina y cercanía, para producir frutos duraderos y auténticos. El riesgo de la superficialidad en la fe. El pasaje también nos alerta sobre el peligro de vivir la fe de manera superficial. La generación que no baila ni llora representa a quienes observan externamente, pero no participan con el corazón. Quienes critican sin entender y juzgan sin discernir. Esta superficialidad bloquea la capacidad de recibir la gracia y limita la transformación personal. La invitación de Jesús es a vivir una espiritualidad profunda, participativa y consciente, donde cada acto, pensamiento y decisión refleje la presencia de Dios y sea testimonio de su obra en nuestra vida. La paciencia de Dios y nuestra conversión. La paciencia divina es un tema central en este pasaje. Aunque la humanidad se resista, Dios no abandona. Espera, acompaña y propone caminos de conversión. Esta paciencia nos enseña que la transformación espiritual no es inmediata, sino un proceso que requiere tiempo, apertura y perseverancia. Comprender la paciencia de Dios nos permite ser también pacientes con nosotros mismos y con los demás, confiando en que los cambios interiores se producen gradualmente, a medida que nuestros corazones se disponen a recibir la gracia. Coherencia y frutos, la verdadera evidencia de la sabiduría. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos recuerda que la autenticidad y la verdad se manifiestan a través de la vida transformada. No basta con palabras, rituales o gestos externos. Los frutos que nacen de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción son la evidencia más clara de la sabiduría divina. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra propia vida, a preguntarnos si nuestras decisiones y actitudes reflejan realmente la presencia de Dios, y a cultivar coherencia en cada aspecto de nuestra existencia. Abrirse al cambio y aceptar la gracia transformadora. Responder al llamado de Jesús implica una apertura interior, que a menudo desafía nuestras seguridades, hábitos y prejuicios. La transformación espiritual requiere dejar ir el control, permitir que la gracia actúe y confiar en la acción de Dios. Abrirse al cambio es un acto de libertad y valentía, porque implica aceptar la novedad, superar miedos y enfrentar la incertidumbre con fe. Esta apertura nos permite vivir la vida en plenitud, dejando que la voluntad de Dios nos guíe y transforme nuestro corazón, en alineación con su propósito. Disciplina y ternura, integración para la vida espiritual. El contraste entre Juan y Jesús revela que la vida espiritual madura requiere integrar disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor es dura y la misericordia sin verdad es débil. La sabiduría divina combina ambos aspectos. Nuestra vida espiritual consiste en aprender a equilibrar estas dimensiones. Ser firmes en la verdad, sensibles hacia los demás, coherentes en nuestras decisiones y capaces de armonizar la exigencia con el amor. Este equilibrio es clave para reflejar la sabiduría de Dios en nuestras acciones y relaciones. La fe como movimiento y participación consciente. Bailar y llorar son metáforas de la fe activa, que reacciona a la gracia
y participa en la obra de Dios. La fe pasiva, indiferente o inmóvil, limita la transformación personal y la capacidad de actuar como instrumento del reino. La fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. Servicio, reconciliación, perdón, amor y justicia. Participar conscientemente en la obra de Dios permite que nuestra vida sea testimonio de su gracia y que nuestros actos reflejen la sabiduría y el amor divino. La rutina espiritual como obstáculo. La repetición mecánica de rituales y costumbres espirituales puede adormecer la sensibilidad del corazón. Cuando la fe se vuelve rutinaria, se pierde la capacidad de asombro, la apertura a la novedad y la disposición a la conversión. Jesús nos llama a vivir conscientes, atentos y sensibles, reconociendo su acción en cada detalle de la vida cotidiana. Mantener el corazón despierto y receptivo es esencial para que la fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos en nosotros y en quienes nos rodean. La llamada a despertar del letargo espiritual. Jesús denuncia la actitud de quienes permanecen indiferentes ante su mensaje, mostrando la tendencia humana a adormecerse frente a la verdad. El corazón endurecido no percibe la acción de Dios, y la rutina espiritual se convierte en un obstáculo para la conversión. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra propia vida, a preguntarnos si realmente reaccionamos ante la gracia o si nos hemos acostumbrado a vivir de manera mecánica. Despertar requiere atención, apertura y disposición para reconocer la obra de Dios en cada momento, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. El contraste entre austeridad y cercanía. Juan y Jesús representan dos formas distintas de manifestar la verdad y la sabiduría de Dios. Juan con su austeridad, ayuno y disciplina. Y Jesús con su cercanía, compasión y alegría compartida. Ambos caminos son valiosos, y ambos generan incomodidad para quienes esperan algo convencional. Este contraste nos enseña que la obra de Dios no se limita a una sola forma. La transformación puede darse tanto en la disciplina rigurosa como en la cercanía y el amor activo. Aprender a valorar ambas dimensiones nos ayuda a vivir una espiritualidad equilibrada y profunda. La incomodidad como señal de cambio. La crítica hacia Juan y Jesús revela que la incomodidad es un indicador de que la verdad está actuando. Cuando nos sentimos molestos, cuestionados o desafiados por un mensaje espiritual, es posible que Dios esté trabajando en nuestro interior. Este reconocimiento nos invita a aceptar la incomodidad como una oportunidad para crecer, revisar nuestras actitudes y abrirnos a la transformación. La resistencia no debería ser un obstáculo, sino un recordatorio de que la fe auténtica siempre implica un desafío al ego, a los hábitos y a la superficialidad. La paciencia de Dios y la esperanza en la conversión. Jesús enseña que la paciencia divina no tiene límites. Aunque la generación lo critique y resista, la obra de Dios continúa ofreciendo caminos de conversión. Esta paciencia nos desafía a confiar en los procesos de transformación, tanto en nosotros mismos como en los demás. La conversión interior no se logra de manera inmediata. Requiere tiempo, disposición y apertura. La paciencia de Dios nos recuerda que cada corazón tiene su propio ritmo,
Y que la gracia actúa respetando la libertad y el tiempo de cada persona. Coherencia, palabra y acción en armonía. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos recuerda que la autenticidad espiritual se manifiesta en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La fe que no se traduce en obras pierde fuerza y credibilidad. Esta enseñanza nos desafía a revisar cada decisión, gesto y actitud, asegurándonos de que reflejen la presencia de Dios en nuestra vida. La coherencia no solo fortalece nuestra espiritualidad, sino que también inspira a otros y sirve de testimonio vivo de la acción de Dios en el mundo. Abrirse a la gracia y al cambio interior. Responder al llamado de Jesús implica liberarse de hábitos, seguridades y prejuicios que limitan nuestro crecimiento espiritual. La apertura interior es un acto de valentía y confianza, porque requiere dejar que la gracia moldee nuestro pensamiento, emociones y acciones. Abrirse al cambio nos permite superar miedos, soltar el control y vivir con libertad interior. Esta disposición nos conduce a una vida plena, alineada con la voluntad de Dios, y nos permite experimentar la verdadera transformación que solo Él puede otorgar. Disciplina y ternura, integración para la vida espiritual. El contraste entre Juan y Jesús nos enseña que la vida espiritual madura combina disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor puede herir, mientras que la misericordia sin verdad puede volverse ineficaz. La sabiduría divina integra ambas dimensiones, y nuestra tarea es aprender a equilibrarlas. Ser firmes en la verdad, sensibles con los demás, coherentes en nuestras acciones, y capaces de armonizar exigencia con amor. Este equilibrio es esencial para reflejar la verdadera sabiduría de Dios en nuestra vida cotidiana. La fe activa, bailar y llorar como símbolos de respuesta. La metáfora de bailar y llorar simboliza la fe activa que responde a la gracia con sensibilidad y compromiso. La fe pasiva, indiferente o inmóvil, limita la transformación personal y nuestra capacidad de actuar como instrumentos del reino. La verdadera fe se manifiesta en actos concretos de amor, servicio, perdón, reconciliación y justicia. Participar activamente en la obra de Dios nos convierte en testigos de su acción. Permite que nuestra vida sea un canal de su gracia y multiplica los frutos espirituales en nuestro entorno. Evitar la rutina espiritual, mantener el corazón despierto. La repetición mecánica de rituales y hábitos puede adormecer la sensibilidad del corazón. La rutina espiritual genera apatía, indiferencia y desconexión con la gracia. Jesús nos llama a vivir con atención plena, reconociendo su acción en cada detalle de la vida cotidiana. Mantener el corazón despierto y receptivo es esencial para que nuestra fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos. Esta conciencia constante nos permite percibir la novedad de Dios y responder con apertura, alegría y conversión. El desafío de reconocer a Dios en lo inesperado. Jesús nos confronta con la dificultad que tienen los seres humanos para reconocer la acción de Dios cuando se manifiesta de manera distinta a nuestras expectativas o rutinas. La generación que no baila ni llora representa a quienes se aferran a lo conocido, a la comodidad y a la seguridad, incapaces de abrir el corazón a la novedad divina.
Este obstáculo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Somos capaces de percibir la acción de Dios en circunstancias inesperadas, en personas diferentes, en situaciones que desafían nuestras ideas preconcebidas. Reconocer lo inesperado exige humildad, apertura y sensibilidad espiritual. Juan y Jesús, dos modelos de autenticidad espiritual. Juan el Bautista y Jesús representan dos formas distintas de manifestar la verdad y la sabiduría de Dios. Juan con su austeridad y disciplina extrema, y Jesús con su cercanía y compasión, nos muestran que la autenticidad espiritual no tiene un único camino. Ambos generan incomodidad, cada uno a su manera. Para quienes esperan lo convencional, esta diversidad nos enseña que la vida espiritual puede ser rigurosa y exigente, o cercana y amorosa, y que ambos caminos son válidos cuando se alinean con la voluntad de Dios y producen frutos de conversión y sabiduría. La incomodidad como señal de transformación. La crítica que reciben Juan y Jesús nos recuerda que la incomodidad es un indicador de que la verdad está actuando. La resistencia y el juicio que enfrentan no reflejan su error, sino la dificultad de la gente para aceptar la acción de Dios. Esta incomodidad puede aparecer también en nuestra vida. Cuando nos sentimos desafiados, cuestionados o incómodos ante un mensaje espiritual, es posible que estemos siendo llamados a crecer. Reconocer la incomodidad como oportunidad para la conversión nos ayuda a avanzar en nuestro camino espiritual, aceptando la acción de Dios incluso cuando nos desafía. Paciencia divina y procesos de conversión. Jesús nos enseña que la paciencia de Dios es infinita. Aunque la humanidad resista, Él continúa ofreciendo caminos de transformación y conversión. Esta paciencia nos recuerda que el crecimiento espiritual no es inmediato. Requiere tiempo, disposición y apertura. Comprender y aceptar esta paciencia nos permite ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, confiando en que cada corazón tiene su propio ritmo, y que la gracia actúa respetando la libertad de cada persona, esperando el momento adecuado para producir frutos de conversión. La coherencia como evidencia de sabiduría. La sabiduría se justifica por sus obras nos indica que la autenticidad espiritual se demuestra a través de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La fe que no se refleja en obras concretas pierde fuerza y credibilidad. Este principio nos desafía a examinar nuestra propia vida, preguntándonos si nuestras decisiones, hábitos y relaciones reflejan verdaderamente la presencia de Dios. La coherencia espiritual fortalece nuestra fe, inspira a otros y genera frutos duraderos, evidenciando la acción de Dios en el mundo a través de nuestra vida transformada. Abrirse al cambio, dejar actuar a la gracia. Responder al llamado de Jesús implica liberarse de hábitos, seguridades y prejuicios que limitan nuestra apertura interior. La transformación requiere valentía, porque supone soltar el control, aceptar la novedad y dejar que la gracia moldee nuestro corazón. Abrirse al cambio nos permite superar miedos, expandir nuestra libertad interior y vivir una vida alineada con la voluntad divina. Esta apertura es fundamental para experimentar la plenitud de nuestra vocación y permitir
Que nuestra vida sea un reflejo auténtico de la obra de Dios. Integrar disciplina y ternura en la vida espiritual. El contraste entre Juan y Jesús revela que la vida espiritual madura combina disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor hiere, mientras que la misericordia sin verdad se vuelve débil. La sabiduría divina integra ambos elementos, y nuestra tarea consiste en aprender a equilibrarlos. Ser firmes en la verdad, sensibles con los demás, coherentes en nuestras decisiones, y capaces de armonizar exigencia con amor. Este equilibrio es esencial para reflejar la verdadera sabiduría de Dios en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones. Corazón que no responde, un espejo de nuestra resistencia. Jesús denuncia la actitud de una generación que permanece insensible ante la verdad. Esta resistencia no es exclusiva de su tiempo, sino que también se refleja en nuestra vida moderna. A menudo nos aferramos a nuestras comodidades, temores o prejuicios y cerramos el corazón a la acción de Dios. Reconocer esta resistencia es un paso fundamental para iniciar un proceso de apertura interior. Pues solo un corazón dispuesto puede recibir la gracia y permitir que la transformación llegue hasta lo más profundo de nuestra vida. La austeridad de Juan, un llamado a la coherencia. Juan el Bautista nos enseña que la coherencia radical es un elemento indispensable de la vida espiritual. Su austeridad, sacrificio y firmeza ante la adversidad nos muestran que la verdadera entrega requiere compromiso, disciplina y valentía. La crítica que recibe no disminuye su fidelidad. Al contrario, refuerza la necesidad de mantenernos firmes en nuestras convicciones espirituales. Este ejemplo nos inspira a vivir la fe con integridad, a no ceder ante la presión social y a mantener coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos. Jesús y la cercanía, la gracia activa en la relación con los demás. Jesús, en contraste con Juan, se acerca a los marginados, compartiendo su vida y mostrando compasión. Su cercanía revela que la transformación espiritual también se da a través de la relación humana, el acompañamiento y la ternura activa. La crítica que recibe no refleja un error, sino la incomprensión de quienes esperan rigidez o juicio. Esta enseñanza nos desafía a ejercer una espiritualidad que combine cercanía y ternura con coherencia y verdad, siendo instrumentos de gracia y amor en cada interacción cotidiana. La paciencia de Dios como modelo de esperanza. El rechazo humano no detiene la acción de Dios. Jesús nos recuerda que la paciencia divina es infinita y que la conversión requiere tiempo. La esperanza en la transformación debe sostenernos incluso frente a la incomprensión, el fracaso o la resistencia propia o ajena. La paciencia divina nos enseña a acompañar a otros sin forzar, a esperar sin desanimarnos y a confiar en que la obra de Dios se realiza en el momento justo, respetando la libertad de cada corazón. La sabiduría se demuestra con frutos visibles. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos indica que la autenticidad espiritual no se mide por palabras ni gestos superficiales, sino por los frutos que nacen de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras decisiones, actitudes y relaciones, preguntándonos
si reflejan realmente la acción de Dios en nuestra vida. Los frutos de la sabiduría son evidencias tangibles de transformación interior que impactan positivamente en los demás y fortalecen nuestra credibilidad espiritual. Abrirse al cambio, soltar el control y dejar actuar a Dios. Responder al llamado de Jesús implica liberarse de hábitos, seguridades y prejuicios que limitan nuestra apertura interior. La transformación espiritual requiere dejar que la gracia moldee nuestro corazón, nuestras emociones y nuestras acciones. Abrirse al cambio es un acto de valentía y confianza que nos permite superar miedos, romper ataduras y vivir con libertad interior. Solo quien se dispone a este proceso puede experimentar la plenitud de la vocación divina y reflejar la obra de Dios en la vida cotidiana. Disciplina y ternura, la armonía de la vida espiritual. El contraste entre Juan y Jesús enseña que la vida espiritual madura combina disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor hiere, mientras que la misericordia sin verdad carece de fuerza. La sabiduría divina integra ambas dimensiones y nos invita a equilibrarlas. Ser firmes en la verdad, sensibles en las relaciones, coherentes en nuestras decisiones y capaces de armonizar la exigencia con el amor. Este equilibrio permite que nuestra fe sea efectiva, transformadora y un verdadero testimonio de la acción de Dios en el mundo. La fe como acción, bailar y llorar en respuesta a la gracia. La metáfora de bailar y llorar simboliza la fe activa, que responde con sensibilidad y compromiso a la gracia de Dios. La fe pasiva, indiferente o inmóvil, limita la transformación personal y nuestra capacidad de actuar como instrumentos del reino. La fe verdadera se manifiesta en actos concretos de servicio, reconciliación, perdón, amor y justicia. Participar activamente en la obra de Dios convierte nuestra vida en testimonio vivo de su acción. Multiplica frutos espirituales y permite que su sabiduría se refleje en nuestro entorno. Evitar la rutina espiritual, vivir con atención y conciencia. La rutina espiritual puede adormecer el corazón y disminuir la capacidad de percibir la acción de Dios. Repetir rituales y hábitos de manera mecánica genera indiferencia y apatía. Jesús nos llama a vivir con conciencia plena, atentos y sensibles, reconociendo su obra en cada detalle de nuestra vida. Mantener el corazón despierto y receptivo es esencial para que nuestra fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La incapacidad de percibir la acción de Dios. Jesús critica a una generación que no logra percibir la presencia de Dios en su vida ni en los acontecimientos que la rodean. Esta incapacidad no se limita al pasado. Muchos hoy también viven con corazones endurecidos, incapaces de reconocer la gracia en lo cotidiano. La dificultad para percibir a Dios revela nuestra tendencia a aferrarnos a lo familiar, al control y a la rutina. Reconocer la acción divina requiere sensibilidad, apertura y disposición a dejar que lo inesperado nos transforme, incluso cuando va en contra de nuestras expectativas o planes. El valor de la coherencia interior. Juan el Bautista es un ejemplo de coherencia y valentía espiritual. Su vida austera y su entrega total al mensaje de Dios nos enseñan que la autenticidad requiere sacrificio y firmeza.
No se deja influenciar por la crítica ni por la incomprensión. Su coherencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo con lo que profesamos? La coherencia interior es fundamental para que nuestra fe sea sólida, auténtica y capaz de producir frutos que reflejen la obra de Dios en nuestro mundo. La misericordia activa de Jesús. Jesús, en contraste con Juan, muestra una espiritualidad cercana, compasiva y relacional. Su cercanía con publicanos, pecadores y marginados revela que la transformación no solo requiere disciplina, sino también amor activo y acompañamiento. La crítica que recibe por esta actitud demuestra la dificultad que tienen muchos para aceptar el amor divino que rompe esquemas. Este ejemplo nos enseña a ejercitar la misericordia y la cercanía en nuestra vida cotidiana, siendo instrumentos de transformación a través de la compasión y el acompañamiento consciente. La paciencia infinita de Dios. El pasaje nos recuerda que Dios no se rinde ante la resistencia humana. Su paciencia es infinita, esperando el momento oportuno para que cada corazón se abra. Esta paciencia nos enseña a no desesperarnos con nosotros mismos ni con los demás, confiando en que la conversión y la transformación se producen a su tiempo. La paciencia divina nos invita a acompañar a otros sin forzar, a sembrar con amor y a esperar con esperanza, sabiendo que la obra de Dios no depende de la rapidez humana, sino de la disposición interior de cada persona. La sabiduría se refleja en obras concretas. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos enseña que la verdadera autenticidad espiritual se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La fe que no se traduce en actos concretos pierde fuerza y credibilidad. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestras decisiones, gestos y relaciones, preguntándonos si reflejan la presencia de Dios. Los frutos visibles de la sabiduría fortalecen la fe, inspiran a otros y muestran la acción de Dios de manera palpable en nuestra vida y en nuestra comunidad. Abrirse a la gracia como acto de valentía. Responder al llamado de Jesús implica dejar de lado hábitos, seguridades y prejuicios que limitan nuestra apertura interior. Abrirse a la gracia es un acto de valentía, pues exige soltar el control, aceptar la novedad y confiar en la acción de Dios. Esta apertura nos permite superar miedos, romper ataduras y vivir una vida alineada con su voluntad. Solo quienes se disponen a este proceso experimentan la plenitud de la vocación divina y reflejan la transformación interior en todas sus acciones. Disciplina y ternura, equilibrio esencial. El contraste entre Juan y Jesús revela que la vida espiritual madura integra disciplina y ternura, exigencia y compasión. La corrección sin amor hiere, mientras que la misericordia sin verdad carece de fuerza. La sabiduría de Dios combina ambas dimensiones, y nuestra tarea consiste en aprender a equilibrarlas. Firmes en la verdad, sensibles con los demás, coherentes en la acción y capaces de armonizar exigencia con amor. Este equilibrio garantiza que nuestra vida espiritual sea sólida y a la vez transformadora, produciendo frutos que impacten positivamente a otros. La fe activa,
bailar y llorar como símbolos. Bailar y llorar representan la fe que se manifiesta en acción y sensibilidad ante la gracia. La fe pasiva limita nuestra capacidad de transformación y de ser instrumentos del reino. La fe verdadera se refleja en actos concretos. Servicio, reconciliación, perdón, amor y justicia. Participar activamente en la obra de Dios. Convierte nuestra vida en un testimonio vivo de su gracia. Permite que su sabiduría se multiplique en nuestro entorno y fortalece la fe de quienes nos rodean. Mantener el corazón despierto. La rutina espiritual puede adormecer el corazón, generar apatía y disminuir la capacidad de percibir la acción de Dios. Jesús nos llama a vivir atentos y conscientes, reconociendo su obra en cada detalle de la vida cotidiana. Mantener el corazón despierto y receptivo es fundamental para que la fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos. La atención plena permite percibir la novedad de Dios y responder con apertura, alegría y conversión, evitando que la superficialidad apague nuestra sensibilidad espiritual. La resistencia humana ante la novedad divina. El pasaje nos muestra que muchas personas se resisten a lo nuevo y desconocido que Dios propone. La generación que no baila ni llora simboliza a quienes se cierran ante la novedad de la gracia y la acción divina. Esta actitud nos desafía a examinar nuestras propias barreras internas, miedos, prejuicios, hábitos y seguridad que nos impiden ver y aceptar la acción de Dios. Reconocer esta resistencia es el primer paso para abrirnos a la conversión y permitir que la gracia transforme nuestra vida de manera profunda y duradera. Juan el Bautista, símbolo de coherencia y compromiso. Juan nos enseña que la fe requiere coherencia y entrega total. Su vida austera y su valentía espiritual demuestran que vivir con autenticidad puede resultar incómodo para los demás, pero es indispensable para crecer en sabiduría y madurez espiritual. La crítica que recibe no disminuye su misión. Al contrario, revela que mantenerse fiel a la verdad divina genera resistencia en quienes no comprenden. Aprender de Juan nos invita a cultivar una fe coherente que se refleje en nuestras decisiones, actos y relaciones, fortaleciendo la autenticidad de nuestro testimonio. Jesús y la cercanía como manifestación de la gracia. Jesús se acerca a quienes otros rechazan. Publicanos, pecadores y marginados. Su ejemplo nos enseña que la verdadera transformación no solo se logra con disciplina, sino con amor activo y cercanía. La incomodidad que genera su actitud nos recuerda que el amor divino a veces rompe esquemas y desafía expectativas. La lección para nosotros es clara. La espiritualidad genuina integra compasión, cercanía y acción concreta, permitiendo que la gracia transforme vidas a través de relaciones humanas auténticas y significativas. Paciencia divina, esperar sin desesperar. Jesús nos muestra que la paciencia de Dios es infinita. A pesar de la resistencia y la incomprensión, Dios continúa llamando y proponiendo caminos de transformación. Esta enseñanza nos invita a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que la conversión y el crecimiento espiritual son procesos que requieren tiempo y disposición. La paciencia divina nos enseña a confiar en la obra de Dios,
A acompañar sin presionar y a sembrar con amor. Sabiendo que cada corazón tiene su propio ritmo de apertura a la gracia. Los frutos de la sabiduría, evidencia de transformación. La sabiduría se justifica por sus obras. Nos recuerda que la autenticidad espiritual se refleja en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Los frutos de la sabiduría no son solo visibles en acciones externas, sino también en actitudes de compasión, justicia y amor hacia los demás. Esta enseñanza nos desafía a revisar nuestras decisiones, hábitos y relaciones, preguntándonos si realmente reflejan la presencia de Dios. Los frutos concretos de la sabiduría son un testimonio vivo que inspira y transforma el entorno. Abrirse al cambio, dejar que Dios moldee nuestra vida. Responder al llamado de Jesús implica abrir el corazón y soltar los apegos que limitan nuestro crecimiento espiritual. Abrirse al cambio requiere valentía, porque supone permitir que la gracia divina transforme nuestro pensamiento, emociones y actitudes. Este proceso de apertura nos permite superar miedos, romper ataduras y vivir con libertad interior. Solo quienes aceptan este desafío pueden experimentar la plenitud de la vocación divina y reflejar auténticamente la acción de Dios en la vida cotidiana. Evitar la rutina espiritual, vivir con atención y conciencia. La rutina espiritual puede adormecer el corazón y disminuir nuestra capacidad de percibir la acción de Dios. La repetición mecánica de rituales y hábitos genera indiferencia y apatía. Jesús nos llama a vivir con atención plena, conscientes de cada detalle de nuestra vida y de la acción de Dios en ella. Mantener el corazón despierto y receptivo es esencial para que la fe sea viva, efectiva y capaz de producir frutos auténticos, evitando que la superficialidad apague la sensibilidad espiritual que Dios quiere cultivar en nosotros. Mateo nos confronta con la realidad de un corazón que a veces se cierra ante la novedad de Dios y nos desafía a ser receptivos, atentos y sensibles a su obra en nuestras vidas. La generación que no baila ni llora refleja nuestras propias resistencias, la comodidad, el miedo al cambio, la rutina espiritual y la tendencia a juzgar lo que no comprendemos. Esta imagen nos invita a revisar nuestras actitudes y a permitir que la gracia divina transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Abrirnos a Dios requiere humildad, valentía y disposición para recibir lo inesperado y lo sencillo que Él nos ofrece cada día. El contraste entre Juan el Bautista y Jesús nos enseña que la madurez espiritual combina coherencia y valentía con cercanía y ternura. Juan nos recuerda la importancia de vivir con integridad, ser fieles a nuestras convicciones y mantener la coherencia entre palabra y acción, aun cuando la sociedad critique o incomprenda. Jesús, por su parte, nos muestra que la transformación del corazón no se logra solo con austeridad o disciplina, sino con amor activo, compasión y cercanía hacia los demás, especialmente hacia los marginados y necesitados. La verdadera espiritualidad integra ambos aspectos: firmeza en la verdad y sensibilidad hacia los demás. La paciencia de Dios nos enseña a confiar en su tiempo y a respetar nuestro propio ritmo y el de quienes nos rodean.
La transformación es un proceso gradual. Y la gracia se manifiesta plenamente solo cuando estamos dispuestos a recibirla. Este llamado nos invita a cultivar la paciencia y la esperanza, a acompañar con amor y a sembrar frutos espirituales, sin desesperarnos por la velocidad de los cambios, comprendiendo que cada corazón tiene su propio camino hacia la apertura a Dios. La sabiduría se evidencia en los frutos de nuestras acciones. Amar, perdonar, servir y vivir con justicia son señales de que la gracia ha transformado nuestra vida. La verdadera espiritualidad no se limita a conocimientos o teorías, sino que se manifiesta en obras concretas que impactan positivamente nuestro entorno. Evaluar nuestra vida con este criterio nos ayuda a asegurarnos de que nuestra fe no sea superficial, sino coherente, activa y capaz de generar cambios reales en nosotros y en los demás. Finalmente, este pasaje nos invita a bailar con alegría ante la obra de Dios. Llorar con sinceridad ante nuestra necesidad de conversión y combinar austeridad con cercanía, disciplina con ternura. Nos llama a abrir el corazón, vivir de manera coherente y responder a la gracia con acción concreta. Solo un corazón disponible, humilde y atento puede experimentar la plenitud de la sabiduría divina y producir frutos abundantes para el reino. En conclusión, Mateo nos desafía a vivir una fe dinámica, activa y transformadora, capaz de irradiar la luz de Dios en todas nuestras acciones y relaciones. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no es cómoda ni pasiva, sino comprometida, profunda y fructífera, permitiéndonos ser testigos vivos de la misericordia, el amor y la sabiduría divina en nuestro mundo. Esta reflexión nos invita a mantener siempre el corazón abierto, receptivo y coherente, confiando en que la gracia de Dios puede transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean, convirtiéndonos en instrumentos de su reino aquí y ahora. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.